Muy buenas tardes, mi nombre es Viviana Santamaría, soy profesora de Lead University y consultora en comercio internacional. Le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes al tercer foro virtual sobre diálogos de política en materia de facilitación del comercio. Esta tarde nos acompaña un grupo de distinguidos especialistas que se referirán a un tema crucial para el comercio internacional de Costa Rica, cuál es la modernización de los puestos fronterizos como una necesidad impostergable. El comercio de Costa Rica se ha multiplicado en casi 7 veces su valor durante los últimos 30 años. Para el 2019, la suma de exportaciones e importaciones de mercancías como porcentaje del Producto Interno Bruto, también llamado el indicador de apertura, ha llegado a representar hasta un 67%. Destinamos al mundo más de 7.400 diferentes productos e importamos una cantidad mucho mayor, desde casi 180 distintos orígenes. Una política activa para incursionar en los mercados globales a través de la puesta en vigor de 15 acuerdos comerciales y una consolidada plataforma de comercio exterior ha provocado una presión importante sobre nuestras aduanas que exige de una institucionalidad eficiente y acorde con esta nueva realidad. Esto es especialmente importante en los cruces fronterizos, que, salvo por algunos cambios aislados, prácticamente se trata de puntos de ingreso que han estado prácticamente en abandono, tanto en términos de inversión como de equipamiento, tecnología y de capital humano. Diversos estudios han demostrado que las deficiencias en infraestructura y gestión de los plazos en frontera tienden a incrementar los costos de transporte entre un 4 y un 12% para los operadores de comercio. Por ejemplo, en nuestra frontera norte, Peñas Blancas, un vehículo de carga puede tardar en un día ordinario casi 3 horas para lograr cruzar, si no requiere de inspección. Pero si la requiere, este mismo medio de transporte le podría tomar entre 8 y 72 horas su permanencia en el cruce fronterizo. Costos que, sin lugar a duda, se trasladan al resto de la cadena de valor de la mercancía hasta el usuario final. En paralelo, existen otros riesgos asociados con una mayor permanencia de la carga en frontera, como son la seguridad y riesgo de las mercancías que se transportan y hasta la propia integridad del transportista. Todo esto redunda en una pérdida de competitividad para las empresas y para el país en general. Desde mayo de 2017 fue aprobado por la Asamblea Legislativa un empréstito por $100 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo, cuyo objetivo era diseñar un programa de integración fronteriza que permitiera fortalecer la competitividad de Costa Rica mediante la modernización en infraestructura, equipamiento y los sistemas fronterizos, con miras a garantizar la coordinación mucho más eficiente y eficaz de los controles por parte de todas las instituciones que intervienen en esos puntos de acceso. Tras 3 años de aprobado el crédito, todavía no se visualizan muchos resultados concretos, pero para entender mejor esta forma, de mejor forma el estado actual de este proyecto, hemos invitado a este distinguido grupo de expertos esta tarde. Iniciaremos este foro de discusión con unas palabras introductorias del ministro ahí de Comercio Exterior, el señor Dwainer Salas, a quien me permitiré presentarles muy brevemente. Don Dwainer cuenta con una licenciatura en Administración de Aduanas y Comercio Exterior de la Universidad de Costa Rica y una maestría en Diplomacia del Instituto Diplomático del Servicio Exterior Manuel María Peralta del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Universidad de Costa Rica. Asimismo, tiene estudios en Ciencias Políticas y un diplomado en Gerencia Pública de la Universidad de Chile. Antes de desarrollar sus labores como viceministro en la cartera de COMEX y ahora como ministro ahí, se desempeñó como docente, investigador y coordinador de la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior de la Universidad de Costa Rica. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al ministro Salas, quien nos va a realizar una pequeña introducción del tema. Bienvenido, don Dwainer. Muchas gracias, doña Viviana. Un gusto estar también con tan distinguidos panelistas y sobre todo muy buenas tardes a todas las personas que siguen la transmisión de este evento. Primero que todo, quisiera aprovechar para reconocer a Lead University y agradecer la invitación. Siempre estos espacios son de muchísimo enriquecimiento, sobre todo porque nos permite tener una interacción y dar a conocer el trabajo que se está haciendo desde la política pública de comercio exterior e inversiones en una temática tan dinámica y tan de actualidad y de tantísima relevancia como lo es la facilitación del comercio. Don Gonzalo Elizondo es el gerente del programa de integración fronteriza y él es la estrella de esta tarde, pues que es quien hará la presentación más magistral.
Sin embargo, tal vez algunos elementos importantes que envuelven preliminarmente el programa de integración fronteriza y que es importante conocer. Uno es que nuestros pasos de frontera reconocemos que tienen una necesidad de intervención histórica. Esto no lo hablamos de hace algunos años, sino que al final de cuentas la misma solicitud del préstamo para el financiamiento y el desarrollo de esta infraestructura fronteriza data de hace bastantes años. Podríamos hablar incluso 2 administraciones atrás, cuando don Fernando Campos se desempeñaba como viceministro de Comercio Exterior y que se dan los primeros acercamientos con el Banco Interamericano de Desarrollo para generar los estudios y que eventualmente el PIF fuese una realidad en cuanto a préstamo. Cuando nos tocó asumir administración en mayo de 2018, el programa tenía una aprobación o ya tenía tiempo de estar en curso alrededor de un año. Sin embargo, ciertas vicisitudes iniciales nos impedían iniciar con la pronta ejecución. Es en ese momento donde tomamos decisiones fuertes, reconociendo el compromiso país, la necesidad de que un proyecto de esta envergadura pueda ver finalmente la luz, y así es que consolidamos una unidad coordinadora dentro del Ministerio de Comercio Exterior, que es la responsable de gestionar y ejecutar el programa de integración fronteriza. Esta unidad ejecutora coordinadora nos permite tener entonces un control directo de parte del desarrollo del proyecto en el Ministerio de Comercio Exterior, y sobre todo siendo un proyecto del calado que estamos hablando, tomando en consideración no solo los esfuerzos infraestructurales, sino que un componente muy importante del PIB es el de los sistemas informáticos y el de los procedimientos. Entonces, además, la sinergia de la interinstitucionalidad que tiene que estar siempre presente es uno de los principales objetivos que hemos tenido en el programa de integración fronteriza. Un segundo elemento que quisiera destacar es que el programa de integración fronteriza es un programa ejecutado bajo los pilares de la gestión coordinada en frontera. ¿Qué quiere decir esto? Que reconocemos el valor y la importancia de cada una de las agencias e instituciones de control que tienen sitio en cada uno de los puestos fronterizos terrestres. Estamos hablando de que es una diversidad bastante variopinta de la naturaleza institucional pública que tenemos. Podemos decir, aduana ciertamente que desempeña los controles más importantes, pero también seguridad, CEFITO, SENASA, CNP, Policía de Control de Drogas, de Fronteras, etc. Y todo esto, entonces, los principios de la gestión coordinada en fronteras lo que buscan es el alineamiento de los procesos y de los distintos tipos de controles bajo una lógica de sistema, una integralidad, que lo que permite entonces sea una verdadera facilitación del comercio, que a su vez conlleva 3 cosas: reducción de tiempos, reducción de costos y mejora del ejercicio de los controles de seguridad. Y tal vez un tercer elemento que quisiera mencionar en esta primera intervención es el enfoque que le estamos dando al programa de integración fronteriza. COMEX no es el dueño del programa de integración fronteriza, pero somos los responsables de ejecutarlo. Es nuestra tarea justamente el articular y el coordinar con toda la institucionalidad, y lo hacemos bajo el principio de la mejora de la competitividad del país. Reconocemos los recursos que al final de cuentas van a amortizar y van a pagar este préstamo, son recursos de las mismas personas, sean físicas o privadas, que tienen incidencia de distintos trámites en los puestos fronterizos, y por eso hemos entendido que este gran proyecto país requiere del apoyo decidido, del liderazgo político necesario y la ambición que tenemos de legarle al país, como lo menciono, una nueva cara en nuestras fronteras, y no solo una nueva cara desde el punto de vista de lo visible, es decir, la infraestructura, sino también del ejercicio de los distintos controles. Hay 2 formas en las que podamos ver las fronteras. Las fronteras las podemos ver o como muros o como barreras, sin ser políticamente incorrecto, pero esta es una forma de ver las fronteras, y la otra forma de verlas es más bien como espacios de interacción. Esta segunda ha sido la que ha permeado la visión de la ejecución del programa de integración fronteriza, donde reconocemos la logística terrestre intrarregional como una muy importante y una fundamental para el desarrollo del comercio a nivel regional, y es por esto que también creemos que colateralmente el programa de integración fronteriza no solo nos va a legar controles más eficientes, una infraestructura resiliente y que responda a las necesidades cambiantes del entorno, sino que también va a generar una mayor dinamización de las economías locales, en este caso las fronterizas, que también dependen mucho de la actividad generada
en los puestos fronterizos. No puedo ocultar el gran cariño y la emoción que le tengo al programa de integración fronteriza, sobre todo porque uno de los objetivos que nos hemos trazado en esta administración es llegar al primer semestre de 2022 y hacer la entrega del programa de integración fronteriza, es decir, de los puestos de frontera, y este es un compromiso que decididamente queremos cumplir, sobre todo haciendo énfasis a algo que ya mencioné, la gran necesidad país histórica que tenemos de hacer una intervención real de los puestos de frontera, sin querer abusar más del tiempo y tampoco ser spoiler de la presentación que hará don Gonzalo. Agradecer nuevamente el espacio de Lead University. Siempre estamos en entera disposición de compartir este tipo de buenas noticias que lo creemos así. Y bueno, sé que don Gonzalo entrará en el detalle de cómo vamos en la ejecución del programa de integración fronteriza. Muchas gracias, doña Viviana, y muy buenas tardes nuevamente. Muchas gracias, don Dwainer. Seguidamente tenemos las palabras con el tema de fondo de don Gonzalo Elizondo, a quien antes también me permitiré presentarles. Muy brevemente, don Gonzalo es abogado, licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica, es egresado del doctorado en Filosofía de esa misma casa de estudio, con más de 40 años de experiencia en la administración de proyectos de fortalecimiento de instituciones democráticas, protección de los derechos humanos y seguridad ciudadana. Ha sido consultor por varios años del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y del Banco Interamericano de Desarrollo. Adelante, don Gonzalo. Primero que todo, quiero agradecer esta oportunidad de compartir con caras conocidas y otras, ¿no? Ahí va don Hernán también, un saludo. El esfuerzo tan grande que ha sido tratar de llevar adelante este programa. Voy a compartir la pantalla. Y vamos a tratar de ponerla en pantalla completa para que quede más cómodo para ustedes. He seleccionado esta fotografía porque a menudo en las fronteras lo que nos ponen es una carretera. Y Costa Rica tiene unas fronteras terrestres muy particulares y muy desconocidas para nosotros. En el sur, por ejemplo, hay una parte de Punta Burica a la cual no se puede acceder por territorio costarricense. Tenemos que pasar a territorio panameño y después entrar a Costa Rica. En la parte norte, en Sabalito, hay una fuerte inmigración de trabajadores y de pueblos indígenas, muchas veces desconocidos para nosotros en sus costumbres y en sus necesidades. Y mucho más al norte tenemos una frontera cuyo principal movimiento es turístico, la frontera de Zigzaola, que nos queda ya un tanto alejada de la visión vallecentralista. En cambio, en el norte tenemos tablillas, tenemos el puesto de las tablillas, tenemos una frontera, también otro puesto marítimo fluvial. Las tablillas es muy particular, está ubicado en la zona norte y se va por Alajuela, no por Guanacaste. Se tiene la característica de que es un punto con una gran expectativa que tiene la zona norte para su desarrollo futuro. En medio de las fronteras están todas estas zonas verdes, también zonas despobladas y también pueblos. Los Chiles es un pueblo eminentemente fronterizo, Paso Canoas, donde hay una calle que lo atraviesa y que
Muchas veces los vehículos costarricenses pasan al otro lado a servirse de gasolina porque es más barata y los panameños vienen de este lado. Es decir, las fronteras costarricenses además son porosas. Hay mucha gente que pasa a través de nuestras fronteras. Por el norte, mano de obra, mucha. En el lado sur, por ejemplo, hay 200 puestos ciegos fronterizos. No puestos fronterizos, pasos ciegos de frontera. Hay 600 fincas binacionales. Ahí usted puede ver un caballo pasando de Costa Rica a Panamá a lo largo del día muchas veces. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a saber que somos un país muy abierto. Pero, desgraciadamente, los puntos que debieran estar más abiertos y más fluidos están muy trabados. Y esos puntos que están muy trabados son los puestos fronterizos principales, aquellos en los que necesitamos un rápido despacho de las acciones que permita fortalecer nuestras iniciativas de desarrollo. Hay ahí algunos estudios o hay uno de CEPAL muy conocido que se hizo en su oportunidad hace unos 10 años, que consideraba que si Centroamérica lograra tener fronteras fluidas, eso representaría una ventaja en ahorros y en ganancias económicas equivalente al 3% del PIB de la región. Y ahora con los estudios de la OCDE, vemos aquí que nuestros tiempos promedio están muy altos en relación con los de los países de la OCDE. Aquí está la necesidad. Ese tiempo de 3 horas de tránsito en el norte corresponde a los estudios preparatorios del BID. Es un tiempo que, digamos, se puede dudar. Es un tiempo en condiciones favorables, pero todos ustedes saben aquí que más bien muchas veces ahí las demoras son por días y las filas son deshumanizantes. Es decir, no hay nada más triste que ver las filas de furgones y la condición de esos trabajadores ahí. Esto, digamos, es lo que da la necesidad del programa. Es simple, no es complicada. Es mejorar la capacidad de un despacho eficiente y eficaz de Costa Rica en las fronteras. Y por eso, desde el 2017, pedimos $100 millones, desde antes los pedimos en realidad, desde el 2015. Empezamos los estudios para modernizar los puestos fronterizos de Costa Rica. Paso Canoas, Sabalito, Peñas Blancas y Las Tablillas. También Zigzaola, pero ahora les hago la historia de Zigzaola, que aquí hicimos un intercambio con Panamá. Entonces, ¿cuál es en el fondo el propósito de tener estos puestos de frontera, digamos, bien aceitados, bien funcionales? Es fortalecer la competitividad y hacer que Costa Rica pueda mejorar sus calificaciones en los índices generales ahí de la OCDE y de otras entidades que miden el desarrollo económico. Y yo siempre he dicho que la apuesta es triple. La apuesta de este programa es así. Es coordinación
interinstitucional para mejorar los procesos. En segundo lugar, automatizarlos. No basta tener un buen proceso, aunque ayuda mucho, para mí es lo fundamental. Pero si además los podemos tener automatizados, tanto mejor. Y en tercer lugar, tenerlos en una casa decente. Por eso rechazo la idea que ve el puesto de frontera como un nuevo edificio. En realidad, los ladrillos de los nuevos procesos son mucho más complejos y sus estructuras son mucho más difíciles que los de levantar las paredes que nosotros necesitamos en los nuevos puestos de frontera, que son absolutamente necesarios. Carriles de retorno son indispensables, por ejemplo. Creo que don Gerardo Bolaños me lo señalaba en nuestra primera reunión. Entonces aquí está: menos tiempos, menos costos, más seguridad. Y mejora de la calificación económica en el índice del reporte de competitividad global del Foro Económico Mundial. Tenemos también otro tipo de resultados asociados. Estos resultados asociados hay que manejarlos con cuidado, porque yo no voy a decir que los puestos fronterizos van a desarrollar las zonas fronterizas, pero van a dar mejores trabajos y van a generar una mayor formalidad en el empleo, que puede traducirse en una mejor cobertura de salud, por ejemplo. Tiene que haber necesariamente una mejora de la seguridad vial y, por supuesto, una mejora de las condiciones socioambientales de las zonas. En la frontera norte, por ejemplo, los trillos por los que pasan las busetas y muchos pasos tienen muy deteriorado el ambiente, a pesar de que toda la franja norte de la frontera es una zona, un refugio silvestre protegido. Y aquí está cómo apostamos a la inversión. Los 100 millones de dólares, como se planificó, como se pidieron al banco, y sobre todo como lo aprobó la Asamblea Legislativa. Como pueden ver, estamos calculando por el orden de construcciones de unos 70 y pico millones de dólares, y en mejora de sistemas y procesos unos 12 millones de dólares. Hay aquí unos 7 millones de imprevistos, pero yo les garantizo que se van en las otras inversiones. Es decir, que no va a haber sorpresas, porque desgraciadamente por causas relacionadas con el modelo de ejecución del inicio, el proyecto tuvo algún atraso inicial. Aquí en este mapa de Costa Rica vemos, aquí en amarillo, el puesto de Zigzaola. ¿Por qué? Porque Panamá tiene un programa similar que se llama PILA, y entonces entre los países acordamos desarrollar un esquema particular en la modalidad de la frontera sur de Costa Rica, que creo que explicaré en la siguiente, un poquito más adelante. Esta es la inversión proyectada. Por supuesto que la inversión fuerte está al final, porque es construcción. En este momento estamos a mitad del diseño de los puestos del sur, y hoy mandamos al BID la no objeción para iniciar el diseño
de los dos puestos del norte. De modo que de hoy en un año, cuando me vuelvan a invitar, digo, les voy a poder mostrar las fotos de las construcciones. ¿No? Digamos, yo soy un optimista, pero yo estoy trabajando 24/7 para lograr esto, con un gran equipo de trabajo y con un respaldo político absoluto de nuestro ministro. Aquí es donde quiero pararme un momentito, porque el cambio en la modalidad de la frontera con Panamá es del todo ambicioso. Es un modelo de centros de control integrado que se aplica en muchas partes del mundo. Es decir, no hay un puesto del lado de Costa Rica donde le hacen todo y después pasa al lado de Panamá donde vuelve a hacer todo, sino que la idea es que hay un solo lugar donde donde están los funcionarios de los dos países y se hacen todos los chequeos. Ahora, hay dos modalidades. La de única cabecera, que estamos aplicando en Sabalito y en Zixaola, que aquí está equivocado porque se puso Sabalito 2 veces, y la de doble cabecera, que es en Paso Canoas. ¿Qué quiere decir esto en Paso Canoas? Que ese grupo de esos equipos interinstitucionales tico-panameños van a estar en el lado de Costa Rica cuando las cosas, las personas, las mercancías vengan para Costa Rica, y van a estar del lado panameño cuando ocurra lo contrario. Los controles en Paso Canoas tienen una peculiaridad, y es que como Paso Canoas, la ciudad está sentada en la línea fronteriza, los centros de control integrados se van a alejar unos 3.000 metros de la línea fronteriza en dirección San José o en dirección Ciudad de Panamá. Entonces, aquí hay que distinguir el puesto de frontera del centro de control. El puesto de frontera va a ser todo, incluyendo la carretera que une los dos países. Y el centro de control es el edificio, el centro de control integrado, donde van a trabajar los funcionarios y funcionarias juntos. Aquí hay un cronograma con riesgos y sin riesgos de lo que nosotros esperamos sea la construcción en etapa de diseño, la construcción y la finalidad de la construcción de la parte de Paso Canoas y de Sabalito. Como ven, sin riesgos estamos para marzo de 2022, con riesgos estamos para agosto del 2022, aunque estamos por el momento en horario, digamos. Pero siempre viene una licitación de construcción, puede haber una apelación, puede haber una objeción al cartel, eso mete un par de meses en la Contraloría General de la República. Entonces, es responsable tener los dos escenarios. En el caso del norte, el esquema fronterizo es, desgraciadamente, digo yo, el que ustedes conocen. El típico, el que conocemos desde que somos centroamericanos y tenemos, bueno, aunque en el Triángulo Norte esto ha cambiado mucho, pero con Nicaragua nuestra relación es muy peculiar, y entonces ahí se habla de una integración virtual. Hemos logrado avanzar hasta el punto de que se intercambie información, pero desgraciadamente cada país está concentrado en su parte. De todos modos, reorganizar Peñas
Blancas, Costa Rica, es una tarea titánica, apasionante e impostergable. Si después quieren que ampliemos un poquito eso, lo ampliamos. Aquí tenemos las proyecciones de Peñas Blancas y las tablillas, terminando siempre el 2022 sin riesgos y con la posibilidad de irnos al 2023 con riesgos. En los procesos de reingeniería, justamente hoy abrimos los sobres de las ofertas de las firmas que están participando para apoyarnos a nivel de revisar los distintos procesos y contribuir con las instituciones costarricenses y en el caso de la frontera sur, hasta donde nos integremos en estos procesos, también con las panameñas, en mejorar nuestros procedimientos y las distintas dinámicas que se dan en torno a las fronteras. Esto para mí es muy importante. Tenemos la posibilidad de contar con una firma con expertos de primer orden a nivel de aduanas, a nivel legal, a nivel de salud, que puedan darnos a partir de una línea de base que ellos iban a estudiar, darnos un proyecto de mejora sustancial. Y aquí están los marcos normativos básicos, ¿verdad? El modelo de gestión coordinada de fronteras. Ya de esto habló el ministro. Entonces, yo les cité también el acuerdo de integración virtual con Nicaragua. Obviamente las mejores prácticas internacionales de la OMA y los otros compromisos que tiene Costa Rica. Gonzalo, perdón que interrumpa, pero es que se te va y viene la voz. No sé si tal vez podría interrumpir, perdón que interrumpa, tal vez no te alejes mucho del computador, si es el micrófono de la computadora, para poder escucharte mejor. Perdón, bien, adelante. muy bien. Espero que no hayan perdido las partes bonitas y sí los errores. Muy bien. Entonces, en la parte de coordinación, este es un desafío fundamental. ¿Cómo vamos a lograr la coordinación interinstitucional? Ya hay mucho, ya la práctica ha hecho que nuestras instituciones se coordinen y funcionan con niveles de coordinación importantes. Pero obviamente la expectativa es mejorarlos para así obtener ganancias, porque aquí de lo que se trata es de obtener dos tipos de ganancias. Ganancias en menos tiempo y ganancias en menos costos. Al mismo tiempo, este programa está acompañado de el fortalecimiento de otras instancias que puedan ser útiles para, desde el nivel macro, ya no desde el nivel focalizado de los puestos fronterizos, sino desde el nivel país, podamos también contribuir con el tema de la competitividad. Todos ustedes conocen el BUCE, todos conocen que es pionera, que es líder en América y que ha tenido reconocimientos internacionales. Pues vamos a fortalecer la automatización de algunos procesos que aún deben fortalecerse y lo más importante es que vamos a tener el diseño de un desarrollo
para los próximos 10 años. Y esto que es una idea muy creativa y muy renovadora que está promoviendo COMEX, que es la de facilitar las inversiones en Costa Rica. Esto yo sé que se ha intentado también desde otros esfuerzos que resultan complementarios, como los que se realizan desde el Ministerio de Economía. Pero en este caso también vamos a tratar de fortalecer la parte municipal, que es muy importante, y sobre todo la parte de los gobiernos locales en los sitios fronterizos. El tema de las mejoras en el régimen de zonas francas, es decir, lograr que una compañía para empezar en Costa Rica no tenga que hacer trámites por 400 días, no nos pasemos al extremo de un día que dura en Singapur, pero lograr que las inversiones internacionales sean más fáciles de canalizar en Costa Rica. Y finalmente, ya en mis puntos finales, el tema de los sistemas digitales, donde estamos hermanados con el proyecto de Hacienda Digital. El Ministerio de Hacienda está íntimamente enganchado con nuestro programa y esperamos que al aprobarse el empréstito con el Banco Mundial, ya haya una buena parte de tareas avanzadas a través de algunos procesos que estamos manejando y que se muestran en la pantalla. Me parece muy importante destacar el de ciberseguridad. Nosotros tenemos una plataforma débil y tenemos que, bueno, ya ustedes han oído toda la discusión pública que se ha presentado recientemente, ni hablar de la arquitectura empresarial y de los más de 50 sistemas que no se hablan en el Ministerio de Hacienda. Y este es, para términos del PIF, el proyecto más ambicioso. Es el generar un control por medio de un sistema nacional de gestión de riesgo, que es integrando los datos y los sistemas de instituciones competentes, lograr pasar de revisiones arbitrarias o revisiones exhaustivas, ambas perjudiciales para el desarrollo del comercio y para la recaudación fiscal, a sistemas modernos basados en la gestión del riesgo, apoyados en el desarrollo de inteligencia artificial que permitan combatir efectivamente la evasión, el contrabando y permitan un control científico de los tráficos transfronterizos. El SISCOG es la parte que relaciona informáticamente ese sistema de gestión de riesgo con los distintos sistemas que hay en cada puesto fronterizo y en otras entidades que luego se conecten. En el PIF estamos con los puestos fronterizos terrestres, pero en otras no habría ningún problema en que aquí entre hasta el sistema, los puertos marítimos y este tipo de relaciones. Es tener un cerebro informático que pueda captar
los diversos sistemas con las limitaciones de cada sistema, muchas de origen legal, y permitan que mediante mecanismos modernos y definiciones adecuadas del riesgo se puedan tomar medidas correctivas. Termino con esta lámina. Retos y desafíos. El PIB requiere y ha tenido un fuerte apoyo del Gobierno de la República, como se mostró en la reunión del Consejo de Gobierno del 26 de mayo. No son palabras y estamos integrados a los esfuerzos por levantar nuestra economía. Ya venía de antes de la pandemia, ahora con la pandemia es más necesario que nunca. La relación con Panamá y con Nicaragua va a requerir una coordinación estrecha con el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque esto se inscribe en todos los procesos de una convivencia más armoniosa con nuestros vecinos centroamericanos, tantas veces difícil. Como proyecto innovador, debe superar las resistencias que van a generar los cambios del status quo. Sí, obviamente, si nosotros reorganizamos Peñas Blancas, hay gente que se va a beneficiar y hay gente que se va a perjudicar. Y obviamente, la gente que se va a perjudicar se va a resistir. Y también tenemos que hacerlo de manera que la gente que está trabajando y está trabajando bien no se asuste y no piense que va a cambiar todo de una manera tal en la que no va a poder trabajar. Es toda esta teoría de la gestión de cambio que hoy por hoy sabemos que es esencial en un proyecto de esta naturaleza. Nos parece muy importante la consulta del sector productivo. Hemos usado, como nos manda la ley, el foro de CONAFAC. Ahí me ha tocado hacer dos exposiciones de avance del programa. Hemos recibido, cuando corresponde, sus felicitaciones y cuando corresponde sus críticas, y cuando hemos recibido las críticas las hemos tratado de integrar. Y pensamos que es indispensable una adecuada comunicación a la ciudadanía sobre la importancia del proyecto, pero no bajo el lema de la palabra propaganda, no. Estamos hablando de comunicación de calidad. Comunicación, nosotros necesitamos el apoyo de las agencias logísticas, nosotros necesitamos el apoyo de los transportistas, nosotros necesitamos el apoyo de los funcionarios que están a cargo, de las 6 policías que tienen relación con las fronteras, de la gente de las comunidades que rodean los puestos fronterizos y de los gobiernos municipales, entre otros. El PIB se trata, en síntesis, de la superación de un rezago histórico de Costa Rica para tener puestos fronterizos modernos, competitivos, digitalizados y seguros. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Excelente el tiempo. Se lo agradezco. Y también agradezco el esfuerzo de estar hacia adelante para que se escuchara mucho mejor. Bien, ahora pasamos a la fase de los comentaristas para quienes nos están escuchando y el público en general. La modalidad de preguntas se pueden hacer a través del chat de preguntas y hacia el final destinaremos 20 minutos para que tratemos pues, de atender la mayor cantidad de preguntas posibles. Sin más retraso, quisiera presentar como primer panelista o comentarista de esta charla al señor José Manuel Quirce, cuya transmisión será vía video. Don José Manuel es presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica, CRESEX,
Es ingeniero industrial con una maestría en investigación de operaciones e ingeniería industrial de la Universidad de Florida. Empresario con amplia experiencia profesional. Así fue presidente de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica y ex vicepresidente de VIXA. También forma parte de la Junta Directiva de Procomer, director representante del sector privado en el Consejo Nacional de Facilitación del Comercio, CONAFAC, y actualmente preside la Comisión de Comercio Exterior de OCAEP, organización en la que además forma parte de su consejo directivo. Sin más, las palabras de don José Manuel. Muy buenas tardes. Un saludo a la profesora Viviana Santamaría, al ministro Duainer Salas, a Gonzalo Elizondo, gerente del programa de integración fronteriza, a Marjorie Lizano, directora ejecutiva de la Cámara Costarricense de Transportistas Unitarios, CCTU, y al señor Gerardo Bolaños, director general de aduanas. Quiero hacer la presentación en tres tiempos. Uno, los antecedentes, otro, la situación actual y otro, lo que sigue. Ya en el 2011 habían sido identificados serios problemas en el desarrollo de las actividades comerciales a nivel fronterizo. En el informe anual de la ministra Anabel González y del viceministro Fernando Ocampo, ya señalaban que los puestos fronterizos de Peñablancas y Paso Cánovas constituían, comillas, un obstáculo para el crecimiento y la competitividad de la actividad comercial del país. En esa oportunidad detectaron serios problemas en la infraestructura como insuficiente e inadecuada. Recuerdo que hicimos un viaje con la ministra González para conocer la situación de los puestos fronterizos en Peñas Blancas, y fue verdaderamente impresionante ver el deterioro en que se encontraban las instalaciones físicas, las incomodidades en que trabajaba el personal de todas las oficinas de gobierno que se encontraban ahí, y también las áreas alrededor, los parqueos de los furgones. Era evidente que era absolutamente necesario modernizar y corregir esa situación. Se detectó también ausencia de mecanismos estructurados para la coordinación interinstitucional, la ejecución de operaciones e inversiones de manera desorganizada. Todo esto decía el informe: inseguridad, desorientación y falta de controles para los usuarios, intervenciones y procedimientos inconexos, repetitivos e ineficientes, carencias presupuestarias y de recurso humano, seguimiento de actividades económicas, surgimiento de actividades económicas informales. Entonces, a partir de este diagnóstico, determinaron 9 acciones inmediatas, pero para no consumir tiempo me voy a referir a 2 de ellas que a mí me parece muy importante destacar. Una era las casetas de tipo peaje que se establecieron con el apoyo. En ese momento yo era director de Procomer, por eso fui a la frontera y me tocó aprobar el presupuesto para la construcción de esas casetas que empezaron a funcionar con algunos problemas, problemas de asignación de personal y problemas presupuestarios. Recuerdo que no había quien pagara el agua porque no tenía ningún ministerio el dinero y Procomer debió asumir ese pago, pero bueno, son temas de arranque que ya han sido resueltos. Pero el otro punto que me interesa mucho señalar es que decía diseñar plan maestro para un puesto de frontera modelo. Esto es para el cumplimiento de los objetivos que se trazaron. Y a partir de ese momento, entonces fue en el 2012 cuando se inicia la gestión de un préstamo con el BID, que fue aprobado en los primeros meses del 2014, justo antes de que la ministra Anabel González terminara sus funciones en el ministerio. ¿Cuáles son los retos que nos están impactando actualmente? Bueno,
De acuerdo con un estudio de la CIECA, en el corredor pacífico, la velocidad promedio a la que se desplaza la mercadería de un punto a otro es de 18.5 kilómetros por hora. O sea, es una velocidad increíble. Yo creo que los atletas de fondo van más rápido que eso, los maratonistas. El tiempo promedio para exportar es de 44 horas. Y la referencia OCDE, que es con lo que nosotros nos tenemos que comparar, no con otros países latinoamericanos ni de Centroamérica, es 18.5, 18.5 kilómetros por hora. Les decía, la velocidad, el tiempo promedio para exportar son 44 horas. La referencia promedio OCDE son 14.9 horas. También la CIECA indica que el 59% de ese tiempo se utiliza en el cumplimiento fronterizo. Y aquí vienen temas no solamente de infraestructura, sino de procedimientos. El costo promedio para exportación, según el Banco Mundial, asciende a $391 en la región centroamericana. Los países de la OCDE, $174.3. Y el 82% de ese costo es explicado por actividades relacionadas con cumplimiento fronterizo. Afortunadamente, en el 20 de abril del 2017 se aprobó la ley 9430, que dio origen al Consejo Nacional para la Facilitación del Comercio, más conocido como CONAFAC. Esto fue un éxito, porque en ese momento, recuerdo cuando se discutía en la Asamblea, querían dar participación pero sin voto. Y después de una lucha muy importante, se logró que hubiese voto. Entonces, la participación del sector privado, que tiene 5 representantes, es sumamente importante y se conjuga con el esfuerzo del sector público, que tiene 7 viceministros participando ahí. A partir de la constitución del CONAFAC, que yo formé parte del primer consejo, se empezó a trabajar en los diferentes comités técnicos que están integrados por ambas partes, ¿verdad? Y que son los que alimentan al Consejo Nacional, al Consejo para la Facilitación de Comercio, le alimentan de temas para resolver. Temas importantes resueltos fue el andén en Peñas Blancas para que se pudiera hacer la nacionalización ahí mismo. Antes era dificilísimo porque esa facilidad estaba prácticamente, no se podía utilizar. Otro tema importante fue haber nombrado al coordinador de frontera, que está funcionando en la frontera norte con muy buen éxito. Ha sido importantísimo que él coordine las instituciones, que era una de las deficiencias que se había señalado desde el 2011. El otro factor importantísimo es que se nombró al gerente del programa de integración fronteriza, y eso desde entonces ya ha venido tomando forma y otro ritmo de avance. No obstante, esos avances, sí, ciertamente para los que trabajamos en comercio exterior, nos parece que ha transcurrido mucho tiempo, y ahí le dejo un reto al gerente para que busque las formas de hacer esta gestión en tiempos menores a los que ya tiene debidamente programados. Siempre hay formas que se pueden lograr. Estamos seguros que bajo esa dirección, la escogencia de los diferentes profesionales que diseñen, ya está en diseño la parte sur, Zabalito y Paso Canoas. Falta escoger los que van a diseñar las facilidades del norte, Tablillas y Paso Canoas, perdón, y Peñas Blancas. Y a la hora de escoger las empresas constructoras, que también se haga una escogencia muy buena, muy transparente, para que no haya problemas de atrasos, de apelaciones, y que haya cumplimiento en cuanto a la calidad y los tiempos de entrega.
¿Qué retos a futuro tenemos? Bueno, esos diseños de infraestructura, una vez que la infraestructura esté construida, tiene que haber un buen flujo ahí pero ese flujo que ya vamos a tener las facilidades, tiene que haber buena facilidad de tramitación. Esto se refiere a tecnologías de información, estamos hablando de TIC renovado, estamos hablando de simplificación de procesos, estamos hablando de que cuando aparezca el Cauca y Recauca 5 se proceda a implementar. Eso lo tienen que aprobar los ministros de Comercio en el Comieco, pero que se implemente, porque el 4 no se implementó nunca en Costa Rica. Y como último punto, me parece a mí de suma importancia que se revise lo que la ley 9154 dispuso cuando fue aprobada. La ley 9154 dispuso que el 50% de los ingresos fuesen entregados a las municipalidades. La propuesta en los documentos de la comisión que aprobó era que fuese un 4%. Es decir, se aprobó con un criterio político, no con un criterio técnico. Me parece a mí que tenemos que recuperar al menos el 90% y eso es un tema de interés de UCAEP. Un 90% para el desarrollo de los proyectos fronterizos, más allá de lo que cubran los $100 millones aprobados por el BID. Muchas gracias. Muchas gracias a don José Manuel. Seguidamente tendremos como segundo comentarista de esta tarde al señor Gerardo Boraños, director general de aduanas. Don Gerardo es graduado de la Universidad de Costa Rica en la carrera de Administración Pública con especialidad en Administración Aduanera. Cuenta con más de 40 años de laborar en temas aduaneros en el Ministerio de Hacienda y ha sido consultor del Fondo Monetario Internacional en temas relacionados como reformas aduaneras en países como Bolivia y Paraguay. El señor Bolaños también es docente de la UCR desde 1988. A partir de este momento, don Gerardo cuenta con 10 minutos para regalarnos sus comentarios. Adelante. Buenas tardes, un saludo cordial a don Dwainer Salas, ministro, a don Gonzalo, a don Hernán. Es un gusto participar en estas actividades que son de mucha utilidad para la comunidad relacionada con el comercio y las aduanas. A ver, nos parece que la construcción de los puestos fronterizos nos lleva a un reto sin precedentes, porque tenemos que hacer que valga la pena construir estas instalaciones. O sea, he visto algunos puestos fronterizos donde se ha construido la nueva infraestructura y siguen habiendo grandes filas de camiones que no pueden, o sea, hacen las filas de antes, las hacen ahora en mejores instalaciones, pero nada más. Entonces ahí nos lleva a un reto muy importante en mejorar la forma en que han estado operando las aduanas por tanto tiempo. Antes de entrar, sin que suene a justificación alguna, ¿me escuchan? Sí. Sí. Perfectamente, don Gerardo. Ok. A ver, las instalaciones aduaneras en las dos fronteras principales de este país han sido terriblemente descuidadas, y eso de alguna manera impide diseñar flujos, mejorar procesos, etcétera, ¿verdad? Entonces,
las nuevas edificaciones, con las nuevas edificaciones aspiramos a tener todo el soporte que se requiere para mejorar el flujo, porque esa es la expectativa. La expectativa no es solo tener edificios bonitos, sino que esto redunde en mejorar todos esos indicadores que anteriormente se han establecido o se han mencionado aquí y que tienen que ver con reducción de costos, reducción de tiempos, hacer más rápido, etc. A ver, hay tres cosas importantísimas alrededor de la edificación que nosotros tenemos que mejorar. Uno es el marco legal, que tiene que ser mucho más moderno, que tiene que actualizarse. Estamos con una ley del 95, 94, 95, fue aprobada en el 96, pero entró a regir en el 96, pero la ley se redacta en los tiempos 93, 94, 95, así que esas son las ideas que están puestas en nuestra legislación. De hecho, el Cauca que nosotros aplicamos en Costa Rica es inspirado más bien en nuestra legislación. Así que ahí tenemos que hacer cambios, modernizarlas, incluir conceptos nuevos. Nosotros estamos proponiendo firmar el convenio de Kioto para que el convenio de Kioto inspire figuras novedosas, figuras tal vez no son tan novedosas, pero nosotros no las tenemos y eso de alguna manera nos va a impulsar a mejorar nuestros procesos. La construcción nos va a permitir mejorar flujos, separar flujos. Hoy día en Paso Canoas, por ejemplo, que es donde aspiramos a tener la primera construcción, en Paso Canoas no hay forma de separar vehículos, automóviles, de autobuses, de camiones, camiones de entrada, camiones de salida. No hay forma de hacerlo. Entonces, es importante la nueva infraestructura y la automatización. Es importantísimo mejorar, tener un sistema informático que permita actualizarnos y que permita generar la posibilidad de mejores procesos, mejor transmisión de datos y que permitan aplicar procesos modernos. Pero hay un elemento que yo creo que si no lo mejoramos y si no le invertimos, nada de esto va a poder ser por lo menos tan eficiente como esperamos. Y es la inversión que tenemos que hacer en el recurso humano. Y cuando digo inversión en recurso humano, no estoy hablando de meter más gente, estamos pensando, o sea, hoy día es materialmente imposible hablar de contratar más gente. Entonces tenemos que ser más creativos, tenemos que simplificar procesos, tenemos que apoyarnos más en la automatización, tenemos que trasladar controles, tenemos que hacer una serie de innovaciones en los procesos con la gente que tenemos, pero preparándolas mejor, apoyándolas mejor para poder darle una respuesta al sector importador y exportador acorde a las expectativas. Y con ello tratar de mejorar todos los indicadores que tenemos en los puestos fronterizos, particularmente en las fronteras de Peñablancas y Paso Canoas. Por último, quisiera decir que hay dos cosas importantes que separar. La aduana de Peñablanca es una aduana donde nosotros necesitamos mayor agilidad. El énfasis debe estar en agilización de trámites, en acortar procesos. Y en la parte de Paso Canoas sigue siendo importante el control. Ahí tenemos que fortalecer muchísimo más el control aduanero, el control fiscal, y ese es el control que le compete a la aduana,
porque las mercancías y los operadores que trasiegan esas mercancías son diferentes en el lado panameño, con el lado panameño, que con el lado norte, que es hacia Centroamérica. Ahí tenemos que fortalecer en el área centroamericana, tenemos que fortalecer más la figura del operador económico autorizado, ojalá dentro de un esquema más centroamericano, de tal manera que no sea tan costoso ser operador económico autorizado, que no sea tan oneroso. No es lo mismo exportar a Centroamérica que exportar a países europeos. Son diferentes los operadores y deberíamos de generar una lista o un paquete de incentivos diferentes para digamos, las dos áreas. Tenemos que propiciar que transportistas, no solo los exportadores, sino transportistas y otros operadores se involucren en esta figura del operador económico autorizado para que podamos tener una mayor agilidad. Pero, insisto, el mayor reto que tenemos es hacer que la edificación sea el acicate que requiere el comercio exterior nuestro para mejorar procesos y generar una mayor eficiencia. Esos serían mis comentarios. Muchas gracias, don Gerardo. Seguidamente vamos a tener los comentarios del señor Hernán Araya. Don Hernán Araya es directivo de la Cámara Costarricense de Transportistas Unitarios, CCTU. Es participante activo en la Comisión de Comercio Exterior de la Unión de Cámaras y en el CONAFAC. Además, es empresario de la industria de transporte de carga con amplia experiencia en prestar servicio a nivel centroamericano y conocedor en la práctica de los procesos aduaneros tanto en Costa Rica como en los otros países de la región. Sin más, bienvenido, don Hernán. Debe activar el micrófono. Ahora sí. Muy buenas tardes, disculpen. Don Weiner, Viviana, don Gonzalo, don Gerardo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Creo que la universidad hace una excelente labor y esto es muy importante para que los procesos que se están haciendo, pues, discutidos de esta forma, sean del conocimiento de la mayoría. Yo represento un sector que tiene una particularidad en los puestos fronterizos. Ese sector que sufre todas las penurias que ustedes se puedan imaginar que suceden ahí. Porque nosotros como transportistas, al llevar las mercaderías de un lugar a otro, nos toca solucionar o enfrentar los problemas que se dan en los puestos fronterizos. Desde mecánicos, que digo yo, que son los puramente de infraestructura, lo que decía don Gerardo, los flujos de vehículos son complicados, no hay donde parquear, las calles son estrechas, o sea, tenemos una serie de dificultades muy serias que desde que nació el mercado común centroamericano, ya por los años 60, se han venido arrastrando hasta la fecha y es poco realmente lo que se ha avanzado. Si bien es cierto, algo se ha hecho, pues la realidad es que uno sigue sintiéndose en un ambiente estrecho, trabajando con limitaciones. Y tal vez si el mercado se hubiera quedado estancado, la situación hubiera sido otra, pero es que el mercado está en creciente. Siempre hay más que exportar, siempre hay más que importar. Entonces, las necesidades de los puestos fronterizos son muy dinámicas. Desde ese punto de vista, nosotros vemos con muy buenos ojos el proyecto de integración, porque esto definitivamente va a mejorar la infraestructura. Eso le va a dar mucha comodidad principalmente a los funcionarios aduaneros y de las demás instituciones que se instalan ahí, que son los que tienen que ver con eso. Y créame que se los digo con toda sinceridad, nosotros el edificio es una cosa que la vemos con muy buenos ojos desde ese punto de vista, pero nosotros lo que menos quisiéramos es estar en un puesto fronterizo. Ustedes deben de entender que nosotros como transportistas, el interés nuestro es viajar, es movernos de un lado a otro sin obstáculos. No queremos espacios para parquear camiones porque eso es tiempo perdido, eso es tiempo muerto. Nosotros eso no nos sirve de nada, eso no nos produce nada. Nosotros quisiéramos tener agilidad en el sistema,
Y desde ese punto de vista he oído algunas proposiciones buenas, me gustó lo que habló don Gonzalo, sé lo que se piensa en CONAFAC, porque ahí se tienen buenas ideas. Igualmente don Gerardo ha hablado de cosas positivas que dan esperanza, porque a nosotros la facilitación es lo que nos ayuda, o lo que nos movería a apoyar estos sistemas. Hay muchas cosas que hay que hacer. Nosotros hemos ido, por muchos años, hemos peleado porque podamos viajar sin documentos. Ya es demasiado papel, ya es demasiada cosa que andar jalando de un lado para otro. Que se le perdió un papel que llegó sin sello. Entonces llegó sin sello y ya no sirve. Pero si eso está en el sistema, nosotros hemos hecho, y esto es un problema centroamericano, pero también es un problema de nuestras fronteras. Es un problema de nuestras fronteras. Entonces tenemos que integrar más el sistema. Yo pienso que en Centroamérica, esta pandemia ha dejado de ver, y ustedes lo han notado, un gran resentimiento centroamericano hacia Costa Rica. Ustedes lo acaban de ver, la huelga de transportistas, el paro ese enorme que hubo en mayo, era simple y sencillamente porque Costa Rica había adoptado medidas que no les parecieron a los demás países de Centroamérica. Entonces tenemos una integración muy particular, porque aquí seguimos haciendo cada uno en la frontera lo que quiere, que son pequeños feudos, ¿verdad? Entonces eso tenemos que buscar la forma de eliminar todas esas discrecionalidades que se le pueden dar a un funcionario y a otro. Lo otro que es importante es una coordinación interinstitucional en la frontera. Dichosamente, una figura por la que, de acuerdo, estando doña Amparo Pacheco en la dirigencia de Comercio Exterior, y creo que anterior a ella, inclusive, ya yo les hablaba de una autoridad política superior, que ese es el nombre que yo les ponía, porque a mí me preocupa siempre que en la frontera tiene que haber alguien que mande. Si bien es cierto, aduanas es la que le corresponde, la coordinación de las instituciones que ahí convergen es muy complicada y no es culpa de aduanas, no es culpa de aduanas, es que aduanas le da una orden a un oficial de tránsito y el oficial de tránsito le dice, no, a mí que me mandes el ministro del MOP y alguien de salud, es con salud el problema. Entonces, las órdenes, la coordinación de órdenes y de situaciones difíciles que se dan en las fronteras, tiene que haber una persona que pueda realmente encauzarlas de una forma armónica para todos y que beneficie y facilite el comercio internacional. El enfoque nuestro es hacia un comercio expedito, con los menores trámites posibles. No sé, no hay comentarios, pero me imagino que los puestos de control no intrusivo se van a dar dentro de los puestos fronterizos, y yo pienso que son cosas que inclusive se han solicitado para facilitar y dejar de manipular mercadería y cosas de esas, de manera que nosotros podamos hacer las cosas de una manera más fluida, mucho más fluida. Como Cámara nos complace y siempre hemos sido muy proactivos, nosotros hemos sido muy proactivos, creo que, por ejemplo, bueno, tanto don Weiner, que es el ministro actual, digamos, en ejercicio, como don Gerardo Bolaño sabe que nuestra Cámara es una Cámara proactiva y nos interesa cooperar y facilitar las cosas. Nosotros somos propositivos, no nos gusta como dicen, atravesarle palos a la carreta. Más bien, las ideas de nosotros siempre van enfocadas hacia que las cosas mejoren, hacia que los tiempos sean menos. Esos 18.5 kilómetros que hablábamos de Manuel, es una realidad. Son días para mover una carga de 400, 500 kilómetros, cosas que se podría hacer en el mismo día. Pero desgraciadamente encontramos barreras en las aduanas, ¿verdad? De mucho tipo, porque la verdad es que es muy complicado. Y una de las cosas que nosotros quisiéramos ver es que en los nuevos puestos fronterizos realmente se logre esterilizar los puestos fronterizos. Que quitemos ese montón de estorbos que andan ahí dando vueltas por los puestos fronterizos, tramitadores, que llevan papeles, que traen papeles, que venden esto, que venden el otro. Eso a nosotros no nos interesa.
Cada quien, y eso entorpece las cosas, porque a veces trámites que no hacen los choferes por pura pereza o porque hay tramitadores a los que hay que pagar un peaje, realmente, complican las cosas y uno no sabe si es que los están complicando en realidad los funcionarios de gobierno o si son situaciones anormales totalmente y simple y sencillamente para lograr mover esa economía sucia que en algunos casos se da en las fronteras y que no debería darse. Entonces, la esterilización de los puestos fronterizos es fundamental. Eso facilitaría mucho a los señores de aduanas, a los señores de salud, señores del MAC, todos los que trabajamos ahí, y al exportador y al importador le facilitaría mucho las cosas. Es un gusto saber que estas cosas van caminando. Sí nos preocupa y yo pienso que, bueno, UCAEP va a tratar y nosotros estamos tratando de arreglar un poco el tema de los porcentajes que se están dando, de cuánto participa la empresa privada en esta ley, cuánto se están llevando las municipalidades, que no están aportando mayor cosa. Y yo pienso que eso es un asunto que queda pendiente, pero bueno, eso es tema para otra cosa. Pero el sistema, como tal y como se ha venido desarrollando a través del CONAFAC y con el comercio exterior, lo vemos de buena manera. Estamos muy esperanzados en que para el 2023 ya podamos tener, por lo menos presentar otra cara, y ojalá que los canales de tramitología también hayan sido mejorados sustancialmente para que los tiempos de espera y las facilitaciones del comercio sean las mejores. Muchas gracias, Lidia. Muchas gracias, Hernán. Bueno, señores, entramos ahora a la fase de consultas y preguntas del público. Algunas ya el ministro Salas ha estado respondiéndolas en el chat. Sin embargo, bueno, tenemos un grupo nutrido de preguntas, entonces traté pues de agrupar algunas y nos dispensan, por favor, si por temas de limitación de tiempo. De hecho, tenemos aproximadamente 12 minutos para esto. Tal vez nos podemos extender unos 5 minutitos más para tratar de responder lo más que se pueda. Vamos a ver, la primera pregunta es una pregunta muy específica y traté de agrupar las dos preguntas muy específicas. La primera es, ¿los sistemas de interconexión SINIGER serán competencia de la DGA? Y si no, ¿de quién serán competencia? Y también hay una pregunta asociada también con otro sistema, ¿qué va a pasar con el SADAS? Entonces, tal vez Gonzalo, si gusta, nos ayuda con esa respuesta. Sí, con mucho gusto. El sistema del SINIGER es un sistema nacional. Estará centrado en el Ministerio de Hacienda y yo pienso que tendrá una relación muy íntima a partir de la DITIC, la Dirección de Tecnología e Información, con las otras grandes ramas del Ministerio de Hacienda, particularmente la parte de tributación y la parte de aduanas. Pero tenemos que tener claro que es un sistema informático, que es un sistema que tiene desarrollo con inteligencia artificial y que tiene un cerebro central que no sirve solo a nuestros puestos fronterizos, sino al país en general, a través del mecanismo de un gran lago de datos del cual cada institución, de acuerdo a lo que su ley le permita y a lo que los acuerdos le faculten, puede conectarse con restricciones. Básicamente lo que hace el sistema es procesar la información y mandar advertencias de el riesgo. Entonces, no estoy en el Ministerio de Hacienda, pero pienso que será una coordinación de ese tipo, es decir, de DITIC con las principales direcciones del Ministerio de Hacienda.
En cuanto a los sistemas también que benefician a las zonas francas, no sé, en cuanto al SINIGER se aplica lo mismo. Es decir, en la medida en la que se considere oportuno manejar un control de riesgo, está la herramienta de SINIGER. En el caso de que sean otras las finalidades, mejorar funcionalidades de los sistemas, el papel estaría más del lado del BUI, que tiene un compromiso de fortalecer el desarrollo y facilitar la instalación de las zonas francas. Muchas gracias, Gonzalo. La siguiente pregunta agrupa también otra preocupación planteada de diferentes formas, y quizás esta la voy a canalizar para el ministro Salas. La situación con el COVID puso en evidencia algunas tensiones importantes en la gestión fronteriza, principalmente con las tensiones, principalmente en la frontera norte y en relación con algunos de nuestros países vecinos. La pregunta es, específicamente, nada hacemos con mejorar nosotros si la coordinación binacional es deficiente o escasa la coordinación binacional. Y esta preocupación básicamente se señala en dos oportunidades para el caso de Nicaragua. Tal vez sería importante algún comentario al respecto. Gracias, doña Viviana, y gracias a la persona que pregunta. Sin duda, la época pandémica nos ha puesto de relieve algunos elementos que subyacían, es decir, que estaban ahí, pero que en algunos casos no eran tan evidentes. Creo que don Hernán antes dio en el clavo con una de las aspiraciones que tenemos en el PIF, particularmente en Peñas Blancas, y es la esterilidad de la zona primaria. Este sin duda es uno de los elementos principales que identificamos en su momento. Recordará usted, doña Viviana, y todas las personas que nos escuchan, que tuvimos alrededor de 6 semanas con un cierre técnico de la frontera norte, en algún momento por funcionarios nicaragüenses y en otro por funcionarios nicaragüenses y por transportistas nicaragüenses. Y esto se daba en términos de la aplicación de las pruebas de positividad de COVID-19 que tenía ejercicio el Ministerio de Salud y la Caja, pero además de la espera del resultado y otra dinámica más compleja que en su momento llevó a la autoridad sanitaria a tomar algunas medidas allí en sitio. Entonces, decir que la primera conclusión, diría yo, es que sin duda las zonas fronterizas y la infraestructura debe de ser resiliente y debe de tener los mecanismos para poder atender situaciones de emergencia como esta particularmente. Yo creo que la relación con Nicaragua es una que debería ser buena siempre. No en todos los casos ni en todos los momentos de la historia es esto viable, pero es justo cuando no se puede llegar a ese nivel de articulación y de coordinación donde creemos que la infraestructura y los procedimientos de control van a poder servir para atender mejor este tipo de situaciones. Llamemos una pandemia, llamemos eventos de disrupciones logísticas, llamemos manifestaciones, pero sí creemos que la nueva infraestructura permitirá sobre todo un mejor control y la esterilidad de la zona primaria que creo yo personalmente es el causante de varios de los problemas que tenemos cuando existen eventos de este tipo. Esa sería mi respuesta, doña Viviana. Muchas gracias, don Dwainer. La siguiente pregunta, aunque ya don Dwainer también le dio parcialmente respuesta, tal vez me gustaría plantearla para que don Hernán nos pueda ampliar un poco sobre ese tema y su preocupación, porque bueno, creo que fue don José Manuel y no sé si don Hernán también planteó este tema, y es con relación a los $25 que se cobran por DUA y donde el 50% se destina o tiene como destino específico las municipalidades de las regiones fronterizas. La consulta dice que de la mitad de este monto están en CONAFAC y sirven para amortizar parte del préstamo. Y la segunda parte de la pregunta dice cómo se va a integrar a las municipalidades en estos proyectos si reciben un monto importante de este impuesto. Lo dejo
Tal vez don Hernán nos quiere comentar algo y le cedo después la palabra a don Duainer para que cierre. Gracias. Bueno, esto es todo un tema porque en realidad una de las preocupaciones más grandes que se tiene es que cuando se llega a las municipalidades a tratar por iniciativa de nosotros, de los que estamos pagando eso, o los que pagan eso, las municipalidades salen con su autonomía, con que son gobiernos que se manejan a su gusto y conveniencia y que no están dispuestos a cooperar. En realidad ha habido una mala experiencia, digo yo, de eso. Sin embargo, se han hecho intentos, pero sí es significativo el aporte que se les da. Inclusive, para información general, hay municipalidades que reciben más por este impuesto que lo que recaudan en todos los demás. Y esto se lo encontraron ahí, regalado de la nada. Yo no sé qué esas cosas que pasan en la Asamblea Legislativa, que usted mete un muñequito de una forma y después sale un transformer del otro lado. Y esto fue lo que pasó con esta ley. Ahí adentro le hicieron un sabotaje, por decirlo de alguna forma, decente, ¿verdad? Y una cosa que tenía la mejor buena intención para el gobierno central y apareció con esta otra forma y pues lógicamente que han sido cantidades impresionantes de dólares que se han llevado a las municipalidades. ¿A cambio de qué? Porque ese es el tema. ¿A cambio de qué? Entonces, esa es una de las preocupaciones. Y sí, yo pienso que se está trabajando en eso. Para hacer una reforma a la ley, para tratar de que se les dé algo, está bien. Usamos sus territorios para eso, pero no es por voluntad nuestra, sino que ahí están las fronteras, punto. Y algo se podría dar, sí, pero algo que sea simbólico, no que realmente se está llevando la mitad del pastel a cambio de absolutamente nada. Eso no se vale, ¿verdad? Muchas gracias, ministro. Gracias. Adelante. Gracias, doña Viviana. Sí, yo creo que don Hernán ha sido absolutamente contundente con su respuesta y más claro no pudo ser sobre el resultado de ese proyecto de ley. En un principio, el destino de estos recursos iba a ser 96,4, es decir, 96% para atender la amortización del préstamo y 4% para las municipalidades. Al final, como bien ilustra don Hernán, lo que resultó es este 50-50. Nosotros, porque como apunta bien don Luis Obando, que fue el que hizo la pregunta, desde el Consejo Nacional de Facilitación del Comercio disponemos, o las agencias de control disponen de estos recursos, es decir, del 50%. Eso va a ser posible hasta el año 2021 y a partir del siguiente año van a pasar a amortizar el préstamo con el BID. Lo cierto del caso es que tanto para la ejecución del PIF como con los recursos de la 9154, COMEX y las demás instituciones tienen un proceso muy riguroso de control de la Contraloría General de la República. Hemos aprovechado para hacerle ver a la Contraloría la necesidad también de fiscalizar el uso del otro 50%. Ahora, pasan cosas que, por ejemplo, este presidente del CONAFAC le escribe de una manera muy respetuosa y amable a algún alcalde para consultarle sobre el destino de los fondos y la respuesta que tenemos es, por favor no se intrometen en los asuntos de un gobierno local desconcentrado, ¿verdad? Entonces, sin duda yo creo que como bien dice don Hernán, es importante que eventualmente se garantice que estos recursos van a ser efectivamente para atender parte de las necesidades del puesto fronterizo, porque estos recursos lo pagan tanto los importadores, exportadores, bueno, en general las dudas de exportación y las personas que pasan físicamente por las fronteras. Y sin duda creo yo que estos recursos deberían de servir para que el servicio que se da en fronteras sea el mejor. Y creo sin duda que las municipalidades tienen una parte importante. Ahora, de nuestra parte, desde el PIF, como también le contesté a don Luis, el vínculo con los gobiernos locales es importantísimo. Hemos tenido muy buena entrada en la mayoría de los gobiernos locales y también han reconocido el PIF como un propio vehículo de mayor dinámica económica para sus comunidades, pero sí esas son las características especiales de esos recursos. Muchas gracias, ministro. La siguiente pregunta también agrupa varias preocupaciones y se indican que los indicadores de la OCDE nos dan una nota de un 60% en la coordinación institucional en la zona fronteriza y señala que las inspecciones del MAC, de la PCD y aduanas, entre otros,
no se hacen en el mismo lugar y al mismo tiempo. ¿Qué acciones se van a tomar para mejorar dichos procesos? ¿Están conscientes los funcionarios que laboran en los puestos fronterizos de la importancia de su gestión en la competitividad de Costa Rica? Tal vez es una pregunta un poco amplia, pero tal vez don Gerardo nos puede ayudar con alguna respuesta. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias por la pregunta. A ver, eso quisiéramos todos, ¿verdad? Que los funcionarios que están en la parte operativa entiendan su rol en el marco de la competitividad país. Y a eso me refería cuando decía yo que tenemos que invertir mucho más tiempo, mucho más esfuerzo, mucho más recursos en la capacitación de nuestros recursos humanos, precisamente para propiciar un enfoque más holístico de cara a enfrentar las labores del comercio internacional. Como decía, hay aduanas que su función tal vez más relevante es la recaudación y hay aduanas que su función más importante es propiciar el intercambio de mercancías. Peñablancas es una que tiene ese volumen importante de intercambio de mercancías, donde la mayoría de las mercancías no tienen una carga tributaria tan importante. Deberíamos de mejorar ese enfoque. Tenemos que mejorar ese enfoque. Y para eso tenemos que trabajar en la capacitación, pero no es esa capacitación técnica, no es esa formación estrictamente técnica del cumplimiento de las funciones propias aduaneras, sino el entender cuál es su rol en el comercio internacional. Y esa capacitación hay que darla desde los vigilantes, desde los que llamamos guardas, que a veces nos paran, o sea, prefieren que el carro pase sin permisos antes de decirle, mire, si usted no tiene permiso no puede pasar, devuélvase y haga el trámite, porque es más importante esos 10 minutos de gloria que le da el detener a un vehículo, ¿verdad? Hasta el gerente, porque a veces los gerentes también nos dicen, es que no podemos pasarle por encima a la ley. No, es que no es pasarle por encima a la ley, es interpretarla de una forma tal que todos nos beneficiemos. Y a eso también me refería con la modificación de la normativa, de todo el marco normativo. Ayer oía a alguien diciendo, creo que fue ayer o antier, en un mismo foro de estos, quejándose de las leyes del Cauca 4 que no tenemos vigente en Costa Rica, pero que se piden ciertos documentos y ciertos papeles porque así lo establece el Cauca. Bueno, eso hay que cambiarlo para propiciar un mejor, asumir de una mejor manera el flujo comercial, no solo desde el punto de vista fiscal, sino desde el punto de vista de comercio internacional. Muchas gracias, don Gerardo. Bueno, como ya estamos sobre tiempo, voy a facilitarles la última pregunta. Con esta trataríamos de cerrar y esta es para don Gonzalo. Específicamente, ¿tienen estimaciones de tiempos específicos, valga la redundancia, de cómo mejorarían los cruces de frontera? Por ejemplo, para el caso de Peñas Blancas. ¿O solo hay una estimación global? En este momento les comentaba el estudio que dio base al préstamo, hablaba de 3 horas. Todos sabemos que ese es un tiempo ilusorio.
También eso nos ha llevado a preparar un estudio de línea de base que teníamos listo hace 6 meses, pero empezó la emergencia esta nacional y estamos esperando un momento más propicio para pasarlo. Nosotros tenemos la intención, tenemos ya la encuesta diseñada, los puntos elegidos donde se van a ir midiendo la duración actual y, por supuesto, cuando tengamos esa base, de acuerdo con los recursos establecidos, podremos hablar en serio, en concreto, de una reducción y no de una especulación. Quisiera complementar lo que dijo don Gerardo, también diciendo que entre esas cosas, en el caso del acuerdo marco con Panamá, se está estableciendo el principio de one stop. Eso quiere decir, además, que si hay que inspeccionar, todas las instituciones interesadas de ambos países participan en un solo acto de inspección, lo cual puede representar grandes ganancias de tiempo. Pero sin una línea de base actualizada, me parecería especulativo dar un porcentaje que sí podremos dar con rigurosidad, pienso que dentro de unos 6 meses. Muchas gracias, don Gonzalo. Bien, no me queda más que agradecerles y agradecer también al público que fue tan activo en el envío de sus preguntas. Don Dwainer, un gran gusto que nos haya acompañado nuevamente en este foro. Don Gerardo, muchísimas gracias. Don Hernán y don Gonzalo, de parte de Lead University, les agradecemos mucho su participación activa y su anuencia a acompañarnos en este tema tan importante. No me queda más que desearles una excelente noche y que descansen. Gracias. Gracias, que estén muy bien. Saludos a todos. Gracias. Saludos a todos. Hasta luego.